Muy buenas puños, aquí estamos de nuevo en un vídeo de Puño de Combate. Lo que vamos a hacer hoy es explicar un poco lo que es el trasfondo de este nuevo Wargame, ya que yo era un fanático de Warhammer y su historia en general, de todos los universos. Entonces nos compramos ya anteriormente este libro, Warhammer Age of Sigmar. Entonces lo que vamos a realizar, lo que yo voy a realizar en este caso, es explicaros la historia desde sus orígenes, la era de los mitos de Age of Sigmar, la mitología de Age of Sigmar. Os explico. Age of Sigmar ahora mismo se está creando, como vosotros ya sabéis. Entonces, la historia en sí tiene una pequeña parte mitológica que nos introduce el motivo y el por qué estamos ahora mismo en la actualidad, y una vez finalizada esta parte que contaré, que será la parte 1, la mitología, la era de los mitos se llama, ya empieza a nivel actual. Entonces ya son las batallas y el desarrollo vivo que se está generando ahora mismo y en directo en Age of Sigmar actualmente. Así que sin más dilación, vamos a la era de los mitos. Bueno, puños, aquí empieza la historia. En el negro vacío de la nada es cuando Dracotion, el gran Drake, el gran dragón Dracotion, un ser celestial, era un ser celestial que viajaba por las estrellas, se hipnotizó por una perla que brillaba mucho, que viajaba pues a gran velocidad hacia la nada, en ningún tipo de dirección, iba de manera aleatoria, y en este caso pues se maravilló por su grandeza y su intensidad. Esa perla, esa centella fugaz, se trataba de nada más y nada menos de un fragmento del viejo mundo que tenemos aquí. Es un fragmento de nuestro querido y ya antiguo viejo mundo, que en End of Times fue destruido por las fuerzas del caos, por los dioses oscuros, y Dracotion pues se dirigió hacia la centella. Cuando consiguió alcanzarla, Dracotion observó que dentro de esta centella, de este fragmento de meteorito, se encontraba el cuerpo de Sigmar. En este caso, por poderes que tenía esta criatura celestial, viendo en este caso que se trataba de una criatura noble, de una criatura afín a sus pensamientos, decidió resucitarla. Le dio un hálito de vida y Sigmar, de esa manera, renació más poderoso que nunca. Desde ese momento, Dracotion, al darle su hálito de vida, en este caso, pues revivió a Sigmar, y convirtiéndole pues en una criatura ya no humana, sino en un semidios, con unos poderes considerables al de un ser humano. No tenía nada que ver. Sigmar le entregó una serie de regalos en agradecimiento de haberle dado la vida de nuevo y ser más poderoso que nunca. En este caso le regaló pues un collar de Sigmarit, en el cual estaba hecho del material precioso que se encontraba en el núcleo del viejo mundo, más poderoso y resistente incluso que el Goromril. Dracotion, en este caso agradecido, le enseñó a Sigmar lo que nos introduce ya en la historia de Age of Sigmar. Le enseñó a viajar a través de los portales de los mundos, de los reinos. Y aquí es donde empieza nuestra historia. Aquí nos enseña un poco, pues nos hace un resumen de todo lo que hay hasta ahora. Nosotros hablaremos de esta de aquí, que es la era de los mitos. Y aquí es donde empieza. Sigmar, en este caso, después de que Dracotion le hubiese enseñado pues la tecnología, la sabiduría, mejor dicho, la sabiduría necesaria para viajar entre mundos,
lo primero que realizó Sigmar es abandonar ese plano de la nada, ese plano etéreo, y se dirigió hacia los reinos. Dentro de los reinos, gracias a la sabiduría de Dracothion, pues él supo, mediante unas puertas llamadas las puertas de los reinos, Realm Gates, empezó a viajar y a explorar todos los mundos que habían en ese universo, que en este caso se trata de 8 mundos. Los mundos en este caso que visitó fue Azyr, el reino de los cielos, que destella con una corona de joyas celestiales, trufado de palacios y torres que brillan desde su interior. Aquí es donde Sigmar reinará de manera suprema y hará como su mundo. Aqshy, reino del fuego. Este reino se compone de tierras dominadas por pasiones irrefrenables y paisajes volátiles. La agresividad del reino de fuego llega hasta los campos de batalla lejanos, transportada por vientos ardientes. Shis, el reino de la muerte. Un lugar en que las cosas terminan y se marchitan en silencio, donde todo entra en decadencia. Ningún otro reino es más siniestro que este, pues aquí se encuentran todas las puertas a los inframundos. Giran, el reino de la vida. Desde lo más desértico a lo más fértil, este reino siempre está fluyendo de un interminable ciclo, y cuando llega la época de florecimiento, no existen tierras más frondosas ni abundantes. His, el reino de la luz. Antaño fue el dominio de la razón y la simetría, y aún lo sigue siendo de la pureza. Hasta sus mismas tierras rebosan simbolismo y significados ocultos. Gur, el reino de las bestias. Un reino primigenio de salvajismo desenfrenado, cuyas tierras tienen una característica principal en común: solo los más fuertes pueden esperar sobrevivir en ellas. Chamon, el reino del metal. El amanecer baña con luces doradas las duras e inquebrantables tierras de este reino. Las transmutaciones más extrañas abundan en las vastas cordilleras montañosas. Ulgu, el reino de las sombras. 13 regiones, cada una de ellas un lugar lleno de secretos y enigmas que susurran en la brisa. Todos los países que componen este lugar están saturados con ilusiones y amenazas al acecho. Y el último, y el antagonista del primero, Azyr, el reino de los cielos, tenemos el caos, el reino de los dioses oscuros. Turbulento, inconcebible, este reino abarca paisajes de pesadilla incontables. Quienes entran en él son devorados, transformados o condenados eternamente. Caos, según mi teoría, totalmente personal, es el viejo mundo. El viejo mundo de End of Times, que ha sido totalmente invadido por la disformidad, provocando un reino totalmente caótico. Y chicos, estos serían los 8 reinos. Estos serían los 8 reinos en los cuales Sigmar, con la sabiduría de Dracothion, pues atravesando las Realm Gates, sabiéndolos utilizar, pues de esta manera los visitó a todos, corriendo en este caso grandes aventuras y destruyendo criaturas mitológicas gigantescas. De esta manera Sigmar pues viajó a través de estos reinos y descubrió en este caso que habían pues desperdigados criaturas del viejo mundo. Habían tribus de humanos, habían tribus de duardins, habían en este caso tribus bárbaras que estaban floreciendo y amaneciendo en estos nuevos reinos a raíz de la destrucción del viejo mundo. ¿Cómo llegaron allí? Es un misterio mitológico, no se especifica, pero me imagino y supongo que los 8 reinos se crearon a raíz de la destrucción del viejo mundo, algo así como la disformidad, porque Aqshy es fuego, tal, son los elementos, donde yo creo que a raíz de ahí se crearon dichos reinos. Entonces, ¿qué sucedió con Sigmar? Que a raíz que iba explorando, en este caso, pues todos los reinos, iba destruyendo, en este caso, pues a los enemigos y monstruos como este de aquí, enormes, los destruía, y los que no destruía huían de él, pues empezó en este caso a florecer lo que es
las civilizaciones empezaron a florecer, ya no tenían esa necesidad bárbara de ser nómadas y de buscarse la vida por esos mundos, que en cualquier momento podría venir una criatura colosal y destruirlos. De esta manera, en este caso, pues Sigmar dio tranquilidad y paz a esas tribus bárbaras. Aquí nos mencionan que existen abundantes relatos sobre los encuentros de Sigmar, como el que cuenta la victoria contra Hídragos, que custodiaban las puertas de Shis, el reino de la Amatista. En este caso, viajando por los mundos, se dio cuenta que él no era el único. No era el único ente, en este caso, que existía. No estaba solo. Se dio cuenta, viajando, que encontró pues criaturas que le eran familiares al viejo mundo y que estaban atrapadas como él anteriormente en la centella del núcleo en los reinos correspondientes. En el mundo de Shis, recordemos que es el mundo de la muerte, encontró a Nagash. También encontró en el mundo de la luz, en el mundo, en este caso de Hysh, encontró a Teclis. También encontró a Gorkamorka, la entidad de los orcos. Mire, por ejemplo, aquí nos comentan la Gran Alianza. Una vez Sigmar fue derrotando y liberando a los pueblos y encontrando a sus espíritus afines, aunque antiguamente a lo mejor eran enemigos, ahora mismo habían ascendido a un estado de semidios. Yo me imagino que los que fueron adorados, en este caso, por sus respectivas razas en el viejo mundo, Nagash, Teclis, Malekith, Gork and Mork, Gorko y Morko, pues en este plano, en estos reinos que se crearon a través de la destrucción del viejo mundo, ascendieron sus espíritus, sus cuerpos, por la gente que creía en ellos y los adoraban, pues fueron materializados como semidioses. ¿De acuerdo? Entonces, Tyrion, por ejemplo, no es tal y como lo recordamos, despertó súbitamente en el reino de Hysh, el reino de la luz. Entonces, cuando lo encontró Sigmar, vio que era un ente de luz, estaba hecho de luz, era una forma hecha de luz, y se dio cuenta de que estaba ciego. Pero cuando Sigmar, en este caso, encontró a Teclis, Tyrion observó que podía ver a través de los ojos de su hermano. De esa manera se complementaban. En las tierras de la sombra, Sigmar encontró en este caso a Malerion. Malerion, que es Malekith, en este caso, era un ente que no sabía qué era, estaba perdido en el mundo de Ulgu. No tenía conocimientos del pasado y estaba desorientado en este mundo que, como podéis ver, está desolado, lleno de niebla y de siluetas y formas oscuras. Eso le enfureció, y a medida que se enfurecía, pues iba tomando una forma de un ente sombrío y demoníaco. Malerion, en este caso, se dirigió hacia una zona donde él percibía que había pues una serie de demonios de la oscuridad y de la sombra, y cuando se encontró con dichos demonios, vio que estaban haciendo una bacanal, escrito literalmente, en este caso, con su madre, la madre de Malekith, Morathi. En este caso, tras una discusión por los antiguos sucesos del viejo mundo, ya recordando quiénes eran ambos, juntos llegaron a una tregua incómoda y se unieron a la causa de Sigmar. De esta manera, Sigmar ya tenía a Tyrion, a Teclis, representantes del mundo de la luz, a Morathi y a Malerion, representantes del mundo de la sombra, Nagash, representante del mundo de Shis, atrapado bajo una tumba titánica, y así repescó unos cuantos más, que ahora veremos dentro de poco, ahora mismo los enseñaremos. Entonces, lo que hizo Sigmar, lo que se dio cuenta, es que todo era muy anárquico en estos reinos florecientes nuevos, y el caos, aunque ya se estaba aburriendo de la destrucción del viejo mundo y no le suponía ningún tipo de reto, en este caso, pues observó que se habían fundado unos nuevos reinos
y en este caso pues le llamó la atención y empezó a dirigir fuerzas del caos hacia estos reinos nuevos y florecientes. Lo que hizo Sigmar, en este caso, para evitar la corrupción de nuevo de estos reinos vírgenes y tan llenos de vida, lo que hizo es la Gran Alianza. Lo que hizo fue denominar a cada uno de los dioses como gobernante de cada uno de los 8 reinos y se delimitaron en diversas regiones y fronteras. Se presentaron juramentos de alianza y comenzó una época dorada. Todos, imaginaos, ¿no? Pues a Teclis, a Tyrion, Nagash, Morathi, Malerion, que es Malekith, Sigmar, Gorkamorka, Grungni, Grimir, todos estos, Alariel, todos estos semidioses ahora, que ya eran poderosos antiguamente, pues ahora que son semidioses aún más poderosos, pues han hecho lo que es una gran alianza, que estaban todos unidos bajo una misma bandera, todos en su reino, eso sí, todos separaditos, pero todos en este caso unidos bajo una ideología común. Entonces, pues eso fue una época dorada, en la cual pues ahí prosperaron las tribus bárbaras y se desarrollaron en ciudades, ya no eran nómadas, empezaron a desarrollar ciudades y civilizaciones, adorando en este caso a este panteón de semidioses. ¿Qué sucedió? Pues que esta gran alianza, que se realizó el pacto en Athilheim es la ciudad de Sigmar, en este caso, lo que hizo Sigmar es aplanar la montaña más grande que existía en todos los reinos, una montaña gigantesca, enorme. El Everest es un pequeño montículo en comparación a esta montaña. La aplanó. Cuando la aplanó, en este caso, pues ahí hizo lo que es un pabellón donde se firmaron todas las alianzas con todos los semidioses, forjando así la gran alianza. Perfecto. Grungni enseñaba a la humanidad cómo trabajar el metal. Nagash impuso orden entre los espíritus de los muertos para que no, cuando alguien moría, pues no resucitase directamente en el lecho y causase pues confusión y anarquía. Pues él llevaba el orden entre los espíritus de los muertos. Se alzaron ciudades rápidamente, desde Chamon hasta los agrestes bosque de Ur. Entonces ahí se hizo una utopía. El más díscolo, el más anárquico de todos, el que fue más difícil por razones obvias de controlar, era el dios Gorkamorka, que era la deidad bicéfala de los pieles verdes, era un único ente con 2 cabezas. Entonces lo que realizó Sigmar, lo que le encargó para que estuviesen distraídos, pobretes, pues lo nombró como su propio paladín y lo mandó a través de todos los mundos, todos los reinos, para que destruyese pues todas las amenazas y monstruos que impidiesen la proliferación de esta utopía. Entonces Gorkamorka se fue a destruir los monstruos por todos los reinos. Alariel, por su parte, aunque aceptó la alianza, estaba muy apenada, ya que estaba muy distante. Él tenía muchos recuerdos del mundo pretérrito. El mundo pretérrito es el viejo mundo. No había elfos, no había Naelf por ningún sitio, no encontraban Naelf, que esto era algo que Malerion, Tyrion y Teclis también les apenaba muchísimo. No había nadie de su raza, solo encontraban enanos y humanos. Entonces, a raíz de todo esto, pasaron una serie de tiempo, no especificado, unos cientos de años, me imagino, y entonces, pues, la historia nos indica que los dioses oscuros, en este caso Tzeentch, hizo una argucia y en este caso, pues, engañó a Teclis y a Tyrion, incluso a Malerion, para que en este caso pues buscasen la desaparición, investigasen y buscasen la desaparición de todos los Aelf, de los reinos, porque no habían Aelf en ese momento. Entonces, cuando el mundo pretérrito, el viejo mundo, llegó a su fin, por un pacto que hicieron los elfos oscuros, cuando se hizo la guerra civil entre altos elfos y elfos oscuros, Slaanesh, todo elfo que muera,
su alma, por el pacto que hicieron, su alma sería devorada por Slaanesh. Ese es el miedo que tienen los elfos al morir. Incluso en el trasfondo de Warhammer 40.000 en los Eldar. De ahí las piedras espirituales, que meten las almas allí para que no vayan a la disformidad y sean capturadas por Slaanesh. Al haber muerto todo el viejo mundo, toda la cantidad de almas Aelf que murieron hicieron que el príncipe oscuro tuviese una sobredosis enorme de almas y se quedó abotargado y prácticamente inútil e indefenso con la gran cantidad de almas que le vinieron de golpe. Él, al ser el príncipe oscuro de la sorgía, de la lujuria, de la gula, pues en ningún momento pensó en administrárselas, sino que las absorbió todas de golpe y se retiró, en este caso al ser vulnerable, tanto para sus hermanos como para los enemigos que podría tener, se escondió. Entonces, por las argucias de Tzeentch, les metió la cabeza a Tirion, Malekith, Malerion y a Teclis, que donde podían encontrar a Slaanesh para capturarlo. Hicieron una cruzada para buscar a este dios maligno que esclavizó a su raza, para poder en este caso arreglarlo de alguna manera o recuperar las almas de sus hermanos. De esta manera, estas tres deidades abandonaron la Gran Alianza y se fueron hacia sus necesidades más personales. En esta ilustración que tenemos aquí, vemos el encuentro, la historia del encuentro. Hemos explicado la de Teclis, la de Tirion y la de Malerion con su madre Morathi. Aquí nos explica pues que cuando Sigmar encontró en Chamon las dos deidades de los Duardwin. En este caso estamos hablando de Grugni, los dos hermanos, que era el herrero, Grugni, y Grimnir, el dios guerrero. En este caso, por razones que desconocemos y no nos mencionan, estaban en una cima de una montaña totalmente atados por cadenas mágicas y totalmente inmovilizados. Sigmar, sin pensárselo, los ayudó con su martillo Galmarath, rompió esas ataduras y liberó a los hermanos. Tras liberarlos, Grugni, agradecido, le ofreció sus servicios como herrero para ayudarle en su campaña. Grimnir, al tener en este caso un temperamento más guerrero, le exigía todo el rato que se liberase ya de su carga, de haberlo liberado, y que le dijese ya qué podría realizar para poder ya quedar en paz con Sigmar. Pues le indicó que le hiciese una hazaña lo más rápidamente posible para que pudiesen quedar en paz. Sigmar lo que realizó, había un enemigo que era Vulcatrix, la madre de los dragones de fuego, que es la criatura que tenemos aquí, que es titánica. Aquí veis pues un poco una escala, aquí veis dragones, ¿de acuerdo? Pues la escala de esta criatura pues es épica, es enorme, ¿de acuerdo? Es algo que es irracional para nosotros, es algo gigantesco, algo que ocuparía medio planeta nuestro. Entonces Vulcatrix era un enemigo muy temido y Sigmar lo que hizo a Grimnir, como gran guerrero que era, le indicó de destruir y eliminar a Vulcatrix. Grimnir aceptó el reto al ser un guerrero y se hizo una batalla que duraron días. Grimnir consiguió herir a la bestia 6 veces, en las cuales se hicieron charcos de magma que alteraron la estructura del planeta, ríos de lava de la sangre de Vulcatrix. Vulcatrix lo agarró y elevó su temperatura al estar hecha de magma y fuego, y Grimnir estalló en llamas. Pensando Vulcatrix que había vencido a Grimnir al estallar en fuego, se dio cuenta, aquí lo veis, pues que estaba incandescente, incluso con el pelo en llamas, y siguió luchando. Ya en los últimos días de la batalla, de los 12 días que creo que duró,
Grimnir realizó una última carga bestial, mientras que Vulcatrix, en el otro extremo del campo de batalla, realizó lo mismo. El choque fue tan brutal que a varios kilómetros a la redonda se realizó un cráter enorme y ellos explotaron en fragmentos. Los fragmentos de Vulcatrix, pues donde caían, se erigieron y se crearon volcanes, mientras que los fragmentos de Grimnir es un secreto que solo los Duardwin saben y pueden revelar, cosa que no han realizado. Es un misterio. Así que de momento pues solo queda Grugni por los hechos comentados, en los cuales pues ayudará a Sigmar ahora lo veréis en un futuro, de muy buena manera. Las hordas verdes. Bueno, como os he comentado, los orcos, por parte de la Gran Alianza, lo que ellos realizaban, su cometido, eran los de cazadores. Al ser una raza belicosa, como ya sabéis, puños, pues los orcos se encargaban pues de limpiar, junto con Gorka Morka, pues como Vulcatrix, ¿no? Se encargaban de limpiar las criaturas y las amenazas de los mundos, de los reinos. En este capítulo de Aquí Puños, lo que vemos es el choque de las fuerzas irresistibles. Fue cuando Sigmar halló a Gorka Morka en el reino de las bestias. El dios piel verde de 2 cabezas estaba atrapado en el interior de una criatura denominada la avalancha viviente, que se llamaba Drakatoa, que era una especie de masa sin ningún tipo de física, una masa informe, que atrapó al gran semidios Gorka Morka. En este caso, al tratarse de una masa a la que no se podía aporrear, ni descuartizar, ni maltratar, el semidios quedó atrapado sin poder realizar nada con esta vil criatura. Fue cuando entonces Sigmar descubrió a este semidios y quiso ayudarle para reclutarlo para la Gran Alianza. Bajó con su amigo Dracothion y empezaron a porrear con el Galmaraz y a lanzar rayos con Dracothion hacia esa criatura Drakatoa, que finalmente consiguieron derrotar, liberando así al semidios Gorka Morka. Sigmar, esperando que por parte del semidios orco se imaginaba, ¿no? Gracias por haberme ayudado. El semidios brutal pues cogió su enorme garrote y aporreó a Dracothion en la cabeza. De tal magnitud fue el golpe que lo dejó inconsciente de un tortazo. Sigmar, desconcertado y lleno de rabia, cargó contra Gorka Morka, iniciando así una trifulca que duró varios días, en la cual pues se derrumbaban montañas y se creaban barrancos. Tal era la cantidad de sangre que se emanaba en ambos, que prácticamente todos los depredadores de Gur, el mundo primigenio más peligroso, fueron hacia ahí, hacia la sangre. Y cuando vieron el panorama de estas dos criaturas celestiales luchando, fue tan bestia, en este caso era tan bestia la sensación de las criaturas depredadoras, que crearon un anillo alrededor, prudencial, y vieron cómo se peleaban. Los dioses, tras varios días golpeándose, cansados, dejaron caer sus armas, vieron en este caso el séquito que los miraban, los depredadores, y se miraron entre ellos y echaron a reír. Lo que pasó a ser unas risas, después pasaron a ser unas carcajadas. De esta manera Gorka Morka estrechó la mano de Sigmar, lo ayudó a levantarse, y en este caso él accedió a pelear junto a él, y no contra él, fichándolo otro más para la Gran Alianza. ¿Qué sucedió? Pues esta información está un poco desordenada, ¿no? Porque ya hemos visto ya nos han explicado cómo Teclis van en busca de Slanesh, Grimnir queda destrozado tras la lucha con Vulcatrix, ya nos han explicado un poco cómo se unen y cómo se van, ¿no? Alariel, que está muy deprimida y cada vez se ausenta más hasta que directamente ya es imperceptible en la Gran Alianza. Pues Gorka Morka, ¿qué sucedió? Pues sucedió que Sigmar, como era el más volátil de los dioses, pues le encomendó que sea su paladín para que combatiese con los peligros como Drakatoa, ¿no?
o Vulcatrix, para que combatiese con los peligros que habían en los 8 reinos, pues se encargó de, como era el más belicoso, de que liberase estos mundos del subyugo de estas malvadas criaturas y las eliminase. Gorka Morka, aburrido tras años, no ponen fecha, pero nos imaginamos que fueron años de esta campaña, por su monotonía, se aburrió y se olvidó rápidamente del pacto con Sigmar, y tras un brutal rugido, juntó el gran Wag, nunca más visto en la actualidad, en la cual todos los orcos sin excepción se reunieron bajo su dios y limpiaron los 8 reinos de arriba a abajo sin ningún tipo de miramiento ni criba. Borraban tanto enemigos como aliados como neutrales. Todo lo que se cruzaba en esta horda verde era eliminado. Una vez Gorka Morka llegó al 8º reino y vio que no había más, que estaba el fin, se dio la vuelta y lo volvió a barrer. Tal era furia de Gorka Morka que cuando barrió varias veces los reinos de arriba a abajo, empezó a discutir entre él mismo. Como era un dios bicéfalo, pues aburrido de la monotonía, empezó a discutir contra él mismo hasta tal punto que se partió por la mitad él mismo y se separó en 2 entes, Gork y Mork, que son las 2 deidades actuales de los Orruks. La leyenda dice que cuando Gork y Mork dejen de pelearse y se unan de nuevo, crearán otra vez el Gran Wag, que es la época gloriosa de los orcos, en la cual barrerán los reinos sin importar quién haya. Caos, humanidad. Y así es como explican también la traición, traición de Gorka Morka hacia la Gran Alianza. ¿Qué sucede? El caos, tras aburrido con su juguete nuevo, el viejo mundo, que ya lo tenían totalmente corrompido y sin ningún tipo de subyugación por parte del viejo mundo, y estaba totalmente conquistado, se empezó a aburrir. Y detectaron en este caso los 8 reinos, en los cuales Sigmar estaba proliferando en esa utopía y época dorada en la que se realizó la Gran Alianza, en la cual el caos no tenía nada que hacer. Siempre que había una brecha en la realidad era automáticamente destruida por los semidioses y sus ejércitos, que ya se habían hecho fuertes cada uno en su mundo que gobernaba. El caos, la era del caos, ¿cuándo vino? Vino cuando todos estos semidioses, que pues por las razones que hemos comentado pues discutían y se retiraban de la Gran Alianza, los Aelf, Malerion, Teclis, Tyrion, que buscaban a Slaanesh en una cruzada personal, Alariel ya no salía de su mundo, de su jardín, no le importaba nada más. Gorka Morka barriendo los mundos sin sentido, sin ton ni son. Grimnir destruido por Vulcatrix. Vio en este caso el caos un filón, un momento de debilidad de la Gran Alianza, en la cual aprovechó por atacar. Lo que hizo el caos es abrir diferentes brechas de mayor o menor envergadura en los diferentes reinos para tantear cómo estaba la Gran Alianza de debilitada o de fuerte. Aún así, el caos, aunque vio un filón, los dioses eran prácticamente no se podían destruir. Entonces recurrieron a un paladín que ya conocemos, Arcaón. Los dioses del caos confiaron de nuevo en Arcaón después de la destrucción de los mundos. Los dioses quisieron que Arcaón se declinase hacia un dios ya definitivamente. Arcaón, siguiendo su misma filosofía, que no era esclavo de nadie y adoraba a todos, pues seguía con su misma mentalidad. Entonces los dioses le impusieron, Nurgle, Tzeentch y Slaanesh le impusieron unas pruebas para eliminarlo. Archaon las superó todas. De esa manera se hizo más fuerte que nunca y prácticamente era un semidios dentro de los dioses. Viendo que los dioses no podían eliminarlo, lo que hicieron, lo nombraron paladín y le ofrecieron las máximas recompensas que pudieron, creando así esta salvajada de Archaon que tenemos actualmente en el mundo de Age of Sigmar. En este caso, Archaon tenía un plan. Viendo que aunque la Gran Alianza estaba debilitada, tenía un plan que era conquistar el Nexo. El Nexo no se trataba de nada más y nada menos que la puerta que unía todos los reinos.
Entonces el plan de Arcaón era esa puerta que unía todos los reinos para viajar entre reinos, entre vecinos, para el comercio o para lo que fuese, para viajar, para lo que fuese necesario. Arcaón lo que tenía pensado era corromper el nexo para que el nexo directamente fuera una puerta abierta hacia el caos, hacia el viejo mundo, que estaba totalmente corrompido. ¿Ves? Aquí lo vemos un poco, ¿no? El portal, y la cual pues no paran de salir demonios. Pues esa era la intención de Arcaón. Quería corromper el nexo y abrir directamente una puerta directamente abierta del reino del caos, el mundo corrupto del caos, donde están todos los demonios, las legiones y miles de legiones del caos, y abrir ahí directamente una puerta en el nexo, para que así el caos, al tener el nexo corrompido, tuviese acceso ilimitado directamente de las mismas puertas del caos, pues directamente hacia los 8 reinos sin que haya ningún tipo de inconveniente. Y así pues el caos tenía acceso libre a todos los reinos, con todas las legiones demoníacas, y eso sería el fin ya de todos los reinos. ¿Qué sucede? Que estaba muy bien el plan, pero para ello necesitaba acceder al nexo mediante una de las puertas del reino, y la del caos no estaba conectada al nexo. Entonces lo que hizo Arcaón fue guerrear con todos los reinos que pudo, mediante ejércitos y trifulcas, pero aunque cada uno, la Gran Alianza ya no era lo que era, pero cada gobernante, cada semidios, pues su mundo lo valoraba. Y crearon además unas fortificaciones específicas para cada mundo, pues la fortaleza del hierro para Chamon, la fortaleza del fuego para Akshi, ¿no? La fortaleza de las bestias de Gorka Morka para Ur. Estaban muy bien defendidas. Y lógicamente cada semidios no daría a torcer su mundo para que el caos le corrompiera. Aparte, pues que no estuviese en la Gran Alianza. Entonces para Arcaón era muy difícil poder vencer en estas guerras. Hasta que sucedió lo inevitable. La guerra entre el cielo y los inframundos. Viendo a Arcaón que a nivel militar no podía, en este caso, vencer las fortalezas de cada mundo respectivo para acceder a las puertas del reino y así poder corromper el nexo, lo que hizo es un trato con Nagash. Los dioses oscuros hicieron un trato con Nagash, en este caso indicándole que si dejaba acceder a Archaón por la puerta de los reinos de la muerte, en este caso, para corromper al nexo, se comprometían ellos a cambio al mundo de la muerte dejarlo intacto y que Nagash fuera el único y soberano en ese mundo, sin tener que compartir, en este caso, el resto de los mundos. Nagash accedió, en este caso, vendió el resto de mundos para que él pues tuviese autoridad total y el caos no accediese nunca al mundo de la muerte. Y Arcaón accedió por la puerta del reino de la muerte y accedió al nexo y empezó a corromperlo. Sigmar, en este caso, decepcionado por ya todo lo que llevaba, Gorka Morka a su bola, destruyéndolo todo, Tyrion, Malerion y todos, Alariel, todos los Aelf ahí deprimidos o buscando a nivel personal a Slanesh para ver, tras la artimaña de Finch, donde se encontraban su pueblo. Grimnir destruido. Pues la colma que colmó el vaso fue la traición de Nagash. Viendo que cada uno iba a su bola y a sus aspectos totalmente personales, en vez de funcionar de manera unida en la Gran Alianza, como Signar, como gobernante, y tener ahí una utopía como se vivió en la época dorada y todos contentos, como todos iban a nivel personal, Sigmar pasó en un estado de furia berserker, que pasó del rey diplomático Sigmar de nuevo a la estética que tenía pues cuando estaba conquistando los reinos y descubriendo a los semidioses. Otra vez al bárbaro, al rey Sigmar bárbaro. Pues empezó a destruir los ejércitos de Nagash, a todos los paladines que le enviaba a Nagash. Incluso se encontró 3 ocasiones a Nagash. Sigmar él solo los destrozó a todos en un acto de furia irrefrenable, ignorando ya lo que es Arcaón y la corrupción del nexo. Estaba totalmente cegado por la rabia y la furia.
Estuvo a punto de morir Nagash en esas 3 ocasiones, pero por artimañas acabó consiguiendo escapar, en este caso. Y cuando se dio cuenta ya estaba en las profundidades de Shish y gritando el nombre de Nagash y no aparecía. Sigmar pues despertó y dijo: Dios mío, ¿qué he hecho? Y observó que Arcaón tuvo el tiempo necesario para corromper el nexo, y las hordas demoníacas sin control tenían acceso directo, abriendo un portal directo a la disformidad, al reino del caos. Pues estaban entrando masas y legiones de demonios en los reinos respectivos de cada mundo. Sigmar, al detectar la corrupción del nexo, antes de que invadiesen su propio mundo, Azyr, ahora explicaremos esto. Bueno, no, lo explicamos ahora. Lo dejamos en este punto. Sigmar, rápidamente, antes de que vengan las legiones a su mundo de Azyr, pues va directamente hacia su mundo, Azirheim. Lo que pasó, la amenaza soterrada, es que Nagash, el traidor, fue traicionado por el caos. Justo cuando Sigmar se fue y a él se le prometió que su mundo quedaría intacto y sería él el único caudillo y gobernante, los Skavens estaban esperando en cuevas paralelas a su mundo. Estaban ahí pues en las paredes de las catacumbas acechando, y cuando tuvieron la ocasión, y más con el debilitamiento que le causó Sigmar, que arrasó ejércitos enteros, y a él mismo, los Skavens entraron en tromba por órdenes directas de la Rata Cornuda, que es el nuevo dios ascendido al panteón del caos, aunque los dioses del caos aún no lo consideren como hermano, pero es un dios del caos, uno más, la Gran Rata Cornuda. Pues colaboró en esto, pues abordando todo el mundo de la muerte, y entraron ahí legiones y legiones y millares de ratas, de Skavens. Nagash no pudo hacer nada, tuvo que huir, perdiendo así su mundo. Volviendo a Sigmar, donde lo habíamos dejado, Sigmar, antes de que las legiones abordasen su mundo, pues abrió las puertas de Azirheim a todas las personas, refugiados de todas las razas posibles que quisiesen. Pues estaban ahí a los que les dio tiempo, básicamente. Fueron refugiados en la ciudad de Sigmar, y una vez pues no hubo más tiempo y ya las legiones del caos se dirigían hacia el reino de Azirheim y todos los reinos, Sigmar selló su puerta mediante un hechizo, un conjuro mágico. Habían unas puertas, las cerró de cabo a rabo, quedaron cerradas y selladas sin posibilidad de apertura posible, y ahí Sigmar pues se quedó encerrado en su fortaleza. Aquí esto es Azirheim, y como podéis observar en el cielo, aquí está el viejo mundo, el mundo pretérrito, la fortaleza Sigmaron y las dos lunas de Warhammer antiguo, Moslieb y Marslieb, que tras la destrucción del mundo, del viejo mundo, del mundo pretérrito ahora denominado, en este caso se llama Siegendil, la que siempre brilla, y la Darroth, que es donde Sigmar quedó totalmente muerta, que es donde Sigmar creó su castillo, y aquí es donde gobierna, desde los cielos de Azirheim. Además, en este caso, creó una fortaleza, un anillo, alrededor del viejo mundo, en este caso, para evitar que la corrupción del caos, totalmente al 100% latente en este planeta, pues se evite, se escape. Y adicionalmente, este Sigmaron, esta fortaleza enorme, gigantesca, llena de molinos de almas, fraguas, Grugni y sus 6 herreros, que aún están ayudando a Sigmar, están creando el arma definitiva que ayudará en un futuro a poder poner remedio a esa era del caos que estaba ya ahí totalmente en su estado más álgido, el caos. Entonces aquí vemos a Sigmar en su trono, pues pensando. Perdió el Galmaraz en una de las batallas, además perdió el Galmaraz, se le arrojó a un demonio de Tzeentch, y en vez de golpearlo lo atravesó mandando el portal a saber dónde. Era un portal, el demonio lo engañó y era un portal, entonces lo tiró, y en vez de impactar contra el demonio pues lo atravesó y a saber dónde está. Aquí tenemos el viejo mundo, Siegendil. Grugni le hizo una arma digna del dios Sigmar, que es una lanza que puede lanzar rayos,
en este caso, a cualquier punto desde su trono, en cualquier punto de su reino. Y está, pues ahora Sigmar está encerrado en este asedio global en todos los reinos, está encerrado en su mundo, libre del caos totalmente, desarrollando el plan definitivo que hará por sus propios medios y sin contar con la ayuda de los semidioses, sino él mismo, pensando cómo puede él solo, viendo el panorama que le ha pasado, podría en este caso limpiar la mácula del caos y poder, pues en este caso, recuperar lo antaño glorioso y actualmente perdido. Y bueno, chicos, aquí se ha acabado lo que es la era de los mitos. Esto sería toda la mitología de Age of Sigmar. Explica les he explicado lo que era y lo que es actualmente la era del caos, ¿no? Ostras, Ragnar, ¿por qué está todo poseído por el caos? ¿Por qué el caos es aquí el que parte la pana, ¿no? ¿Por qué todo está corrompido? ¿Por qué? Pues aquí está la explicación, ¿de acuerdo?, de la era del caos. ¿Por qué se le permitió al caos, aparte de reventar el viejo mundo? La gente no aprende. Bueno, la gente, los diferentes deidades, dioses y líderes no aprenden, y por temas personales, pues cada uno a lo suyo, pues ha pasado lo que ha pasado. El caos, a la que ve debilidad, siempre acaba corrompiendo. Entonces, pues nada, puños, esto es la historia, la primera parte, la era de los mitos. Y bueno, pues enseguida que me ponga, os enseñaré ya cómo Sigmar, qué es lo que hace para poder, en este caso, combatir o recuperar, luchar contra el caos ahora mismo que está en su punto más álgido y más poderoso. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo, puños. A friquear.